no fue suficiente. Yo al cumplir 50 tuve una crisis personal, una crisis existencial. Llegas por la puerta de la decepción de entrada y dices, le aposté al caballo equivocado. Fue la que te llevó de estar dirigiendo una empresa a involucrarte también ya en temas de sentido de vida. Fue un accidente en moto, 3 semanas en coma, con morfina, con persecutas, con pesadillas. Prácticamente estaban todos los elementos dados para que yo no sobreviviera. ¿Qué piensas hoy sobre la muerte después de esa experiencia? La muerte para mí es otro gran tema. Ver el vacío existencial en el que vivimos la enorme mayoría de las personas que no nos preguntamos esas cuestiones existenciales. ¿Qué otros errores ves desde tu punto de vista que estamos cometiendo los dueños de negocios en México? Que mientras no encuentres el sentido de tu vida, mientras no des respuesta a ese ¿para qué estoy aquí?, pues siempre va a haber ese vacío en el corazón que por más que lo adornes con los mayores éxitos empresariales y profesionales, tal, pues nunca va a ser suficiente. ¿Cuáles serían las recomendaciones para que encontremos ese sentido de la vida, pero también de una manera profunda? Si quieres un poquito más adelante, te platico cuál es esa metodología práctica, concreta y específica que desarrollamos en Family que ha ayudado a un montón de gente. Creo que para las personas de negocios es importante es eliminar la prisa. Mata el misterio y la alegría de vivir. Vivimos volcados en el futuro, que es un tiempo que no existe. El único tiempo en el que podemos ser, existir, crecer, amar y vivir es el presente. Piensa en tu muerte y exprime la vida. Y se acabó, ¿eh? Esto me ha sorprendido. Un buen porcentaje de los que escuchan este programa aún no se han suscrito a mi canal. Si te gusta lo que estás viendo o escuchando y quieres apoyarme, ve a suscribirte y yo me comprometo a que junto con mi equipo esto sea lo mejor para ustedes cada semana. Muchas gracias. Bienvenido a otro capítulo de Épicamente Podcast. Mi invitado del día de hoy es Hugo Cuesta Leaño, abogado de talla internacional y CEO de Cuesta Campos Abogados, una firma reconocida por su liderazgo en transacciones corporativas, fusiones y adquisiciones, además de derecho financiero. A lo largo de su carrera ha representado empresas multinacionales como Audi, Hyatt, Flextronic, Nike, Canon y JP Morgan. Hugo ha sido figura clave en la asesoría jurídica para la negociación de tratados internacionales como el Tratado de Libre Comercio y el Acuerdo con la Unión Europea, experto en derecho corporativo, fusiones y adquisiciones. Es autor de los bestsellers La crisis de mitad de la vida y ¿De qué trata mi vida? Es coach ontológico certificado y presidente de Family Consultoría AC, impulsando proyectos de alto impacto social enfocados en el sentido de vida, la muerte y la trascendencia. Profesor invitado del IPADE, consejero en múltiples empresas y asociaciones civiles. Con Hugo hablamos de cómo escalar tu empresa con propósito, el arte de negociar con gigantes, crisis de la mitad de la vida y sentido existencial en el éxito en los negocios, renegociar el Tratado de Libre Comercio con Trump, enfrentar la muerte, estoicismo y el valor del presente. Vamos con esta entrevista épica con Hugo Cuesta Leaño. Estimado Hugo, bienvenido a Épicamente Podcast. Qué gusto tenerte por aquí. Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Me hace mucha ilusión estar contigo, Pau. Oye, hay algo que me intriga sobre tu perfil y tiene que ver con cómo has pasado de ser un abogado consolidado con 55 profesionistas abogados trabajando contigo, con temas internacionales, a convertirte también en un CEO de una empresa y un coach. ¿Cómo ha sido este paso de ser un abogado tradicional a ser un CEO de una empresa? Bueno, primero ya vi que me estoqueaste, entonces necesito tener cuidado con lo que diga para que sea consistente con tu investigación previa, Pau. Me gusta prepararme. Sí. Oye, mira, varias cosas. Yo pienso que, por ejemplo, la parte de la vocación profesional a la abogacía, pues yo nunca tuve ninguna duda. Y podrás decir, oye, pues es que era un perseguidor de la justicia y de la equidad. No. Básicamente esto viene de que soy malísimo para las matemáticas. Entonces yo tenía un perfil humanista neto. Me encantaba la filosofía, el periodismo, el derecho. Y siempre me ha gustado escribir, me encanta la literatura. Y dije, bueno, de todas estas opciones de chamba, de cuál puedo vivir más o menos bien. Y esa fue la jurídica y por eso estoy desde hace
básicamente 30 años, desarrollando una carrera internacional con un enfoque muy, muy concreto a la representación de empresas extranjeras operando en México y empresas mexicanas con necesidades sofisticadas. Y hoy tengo el privilegio de dirigir un gran equipo de abogados en la firma que dirijo, que es Cuesta Campos. Somos 55 abogados, somos una firma ya de tercera generación y es algo que me ha generado muchísima plenitud en mi vida personal y profesional. Oye, Hugo, y después de asesorar marcas como Audi, JP Morgan, Nike, ¿qué tienen en común esas compañías que les permite construir grandes imperios? ¿Qué has aprendido de ellos? Fíjate, son empresas que tienen muchas cosas muy positivas y también he aprendido muchas cosas que no se deben hacer. Yo creo que una de las cosas que las distingue es su institucionalización y el ser capaces de poner los procesos por encima de las personas. O sea, ahí de alguna manera existen, para bien o para mal, los puestos, las definiciones de funciones, independientemente de quién los ocupe, ¿no? Y muchas veces en las empresas nuestras generamos o creamos los puestos alrededor de la personalidad de quien los ocupa. Yo creo que esa institucionalización es un plus, es una ventaja y al mismo tiempo es una desventaja porque despersonaliza la relación interna empresarial, y yo soy un firme creyente que uno de los principales activos que tenemos los empresarios en nuestras empresas es precisamente el talento humano que tenemos, no solo la obligación de hacer crecer en lo profesional y en lo económico, sino que tenemos una seria responsabilidad de que las personas que pasen por nuestras empresas salgan siendo mejores individuos, mejores personas, mejores padres, mejores esposos. Y conociendo el contexto de México y la realidad de las empresas, los retos de los empresarios, ¿qué crees que debería de cambiar en la mentalidad de los dueños de negocio, principalmente mexicanos, para internacionalizarse o para ser empresas de clase mundial? Fíjate, hay dos cosas, Pablo. Yo creo que una primera es, hay que creérsela, ¿eh? Porque a veces nosotros mismos somos malinchistas en cuanto a nuestras posibilidades y en cuanto vemos el reto de competir con empresarios de otros países, automáticamente damos un paso atrás y decimos, seguramente han de ser mejores. Nos pasa en la empresa, nos pasa en el fútbol, nos pasa en muchas áreas. Ese sería el primer paso. El segundo es hacer las cosas bien a la primera. Hacer las cosas bien desde el principio, profesionalizarlo, rodearte del mejor talento, aunque sean más talentosos que tú, que yo creo que eso es lo que define a un buen CEO, que se rodee de personas más brillantes, más capaces y más inteligentes, en lugar de querer generar una empresa en la que uno sea el único que brille, ¿no? Yo diría eso, la institucionalización, el pensar a futuro, el tomar decisiones a largo plazo, el entender que estamos en un maratón, en que esto no se trata de ganar lana en el corto plazo y olvidarse, no, pues la intención es desarrollar una empresa en la que puedas comprometer la vida, que te apasione y que seas capaz de ponerle tu propia huella personal y en la que tú te veas reflejado como fundador de tu empresa, ¿no? Y hablando de la realidad de los negocios en México, lamentablemente muchos tienen la visión de que pues el abogado es alguien que llega a complicar innecesariamente las cosas. Yo incluso he estado involucrado en algunos eventos en donde va a perder un empresario, va a perder otro empresario y va a ganar nada más el abogado, ¿no? O los abogados. ¿Cuál es la vocación de los abogados en la construcción, pues, de un mundo mejor? Fíjate, reconozco que tenemos un muy mal cartel, tenemos muy mala reputación y reconozco que hay un porcentaje, pues desgraciadamente elevado de abogados que piensan así, ¿no? Que en la medida que compliquen las cosas, que sean los protagonistas de la operación, que cobren muchos honorarios, esa va a ser la medida de éxito. Yo te puedo decir que también conozco muy honrosas excepciones, abogados en los que tenemos en nuestro DNA facilitar las operaciones, facilitar que las cosas ocurran. Y hoy más que nunca, Pavo, por el entorno jurídico global, internacional, de guerras comerciales y de duda del estatus jurídico y de la certeza jurídica en la que vivimos en México, un abogado puede ser una gran compañía en ayudarte al compliance, a cumplir con las cosas, a prevenir y a evitar. Yo en la mañana me preguntabas, ¿de dónde vienes? Vengo de una reunión con unos potenciales inversionistas importantes de Corea y de China, y nos preguntaban justo eso. Oye, pues, ¿cuál es tu valor agregado? ¿Por qué tendríamos que trabajar con ustedes? Y le decíamos, bueno, nosotros
No, porque decían, ¿cuánto cuesta tu hora? Entonces yo lo decía, nosotros vendemos horas de sueño. Nosotros lo que queremos es que tú duermas tranquilo y que te dediques a ser productivo haciendo un muy buen producto y vendiéndolo muy bien en nuestro país. Déjanos a nosotros a ocuparnos de todo lo demás. En la medida en la que nosotros como abogados, y esa me parece que es una parte de una vocación, seamos capaces de permitirle al empresario que se dedique a lo que hace bien y quitarle de encima preocupaciones y broncas legales que le quiten el sueño en la noche, a mí me parece que es una forma muy concreta de medir el valor agregado de un buen abogado que te acompañe. Tienes fama de agarrar proyectos pequeños, crecerlos y dejar que sigan caminando por sí solos. ¿Cómo has desarrollado esta habilidad? Fíjate que yo siempre he pensado que nuestra función en la vida es aportar los talentos que recibimos. Yo soy un firme creyente y lo veremos más adelante seguramente en la entrevista de la parábola de los talentos. Yo pienso que hay que identificarlos. El mío propio es ver los proyectos con potencial para generarles un entorno de crecimiento que sean capaces de desarrollar y después ser autosustentables. Eso me refiero en lo personal, en lo profesional, en lo social, y he tenido la oportunidad de desarrollar proyectos de esa naturaleza que hoy por hoy viven solos y de lo que se trata es que dependan pues lo menos de ti, que sean capaces de generar vida propia y de tener una incidencia y un impacto en su entorno por sí solos, ¿no? Has estado involucrado en temas bastante complejos a nivel internacional. Por ejemplo, entiendo que la renegociación, una parte del Tratado de Libre Comercio, con Trump de por medio. ¿Qué has aprendido de conflictos complejos en la resolución de conflictos? Fíjate que yo creo que ha sido uno de los grandes aprendizajes en mi vida. En la negociación pasada, pues tuvimos la oportunidad, o tal vez debería decir el reto, de estar negociando con el mismo equipo que va a estar negociando hoy, que es Lighthizer al frente del USTR, Peter Navarro, con un perfil curioso, con el mismo Trump. Y a final de cuentas, Pablo, yo lo que me he dado cuenta es que por más grande que sea el tamaño, detrás de las negociaciones siempre hay personas. Y esas personas toman decisiones, tienen una línea, tienen intereses, tienen posturas, como las que podemos ver hoy del presidente Trump, y cada quien tiene su estilo, si te fijas. Entonces, si eres capaz de leer a la persona que está detrás de las decisiones que se están tomando, lo mismo ocurre hoy pues, con los grandes líderes mundiales, con Putin, con lo que está ocurriendo hoy en Israel, es impresionante, con China. O sea, si tú eres capaz de entender cuál es el móvil de las decisiones de las personas y eres capaz de poner en la mesa de negociación eso que le interesa escuchar y que no te perjudica, estás construyendo puentes para que las cosas ocurran. Por más que inicialmente parezca que son posturas pues totalmente distantes y excluyentes entre sí, ¿no? Y además de entender de forma profunda el móvil de las personas, ¿cuál sería un tip que nos darías a los dueños de negocio sobre negociación? Sí, yo diría una herramienta que a mí me ha funcionado mucho es míralos a los ojos. Míralos a los ojos porque una de las cosas que pretendes lograr en la negociación es generar credibilidad. O sea, si tú estás negociando algo, Pavo, pretendiendo engañar a alguien, no te van a sostener la mirada. O sea, una de las cosas que dices, who's behind this? O sea, ¿tú qué es lo que realmente quieres, ¿no? Para leer a la persona y tratar de generar esa credibilidad de decir, oye, what you see is what you get. O sea, yo te estoy mostrando mi agenda abierta, transparente. No le enseñas toda la piernita desde el principio, ¿no? Porque pues también habrá que ver cómo van desarrollándose las fases de la negociación. Pero esa generación de confianza en la negociación a mí me parece muy importante. Ahora, te voy a decir una cosa. En los distintos programas que he tomado y dado en temas de negociación, no es lo mismo negociar la compra de un auto usado que negociar unos estatutos con quien va a ser tu socio los próximos 30 años, ¿no? Me gustaría, Hugo, saber, justo después de participar en muchos consejos y en muchas mediaciones, ¿hay algún conflicto en el que hayas participado o en el que hayas mediado y el que te sientas especialmente orgulloso de la resolución? Pues yo te diría que justamente va alrededor del resultado
del capítulo de inversión del último tratado, porque el tener el enorme privilegio de representar a tu país y los intereses de tu país con un gran equipo negociador que teníamos entonces, no sé si conoces cómo funciona el cuarto de junto, están los negociadores que son los miembros de la Secretaría de Economía y tú estás literalmente en el cuarto de a un lado en la que los negociadores en los capítulos que se están negociando, por ejemplo, yo estoy y fui ratificado recientemente en el capítulo de inversión, que es un tema que a mí me parece fundamental, pues que es un Free Trade Agreement, pues es un tratado de inversión. Te hacen las preguntas específicas. Oye, ¿cómo le va a afectar a nuestro sector automotriz esto? Oye, ¿qué dice la ley respecto a no discriminación en términos de nacionalidad para tal? Y el ser capaz de en ese momento tener la respuesta y ponerla en la mesa del negociador y que eso se vea reflejado en el texto final del tratado, te puedo decir pues que sí fue y ha sido uno de los que mayor satisfacción me ha generado, Pau. Ahora, hablando de temas un poco más de liderazgo, ¿hay algún hábito que te haya convertido en un mejor empresario? Sí, fíjate que una de las cosas que yo me doy cuenta en los empresarios en México, y tengo pues muchísimos amigos empresarios, no solo en lo profesional, sino en lo social y en la cercanía, a mí me parece que improvisamos demasiado. Yo creo que la planeación, y lo vemos con mucha frecuencia, ¿no? La creatividad del mexicano es ejemplar, pero no hay que confiar demasiado en ella, ¿no? O sea, llegamos a las reuniones sin una agenda concreta, sin un objetivo concreto, hacemos un viaje y muchas veces nos gana la inercia, pero no tenemos claro qué esperamos. Y yo una de las cosas que siempre le digo a mi equipo y a los consejos en los que estoy, y perdón por el anglosajonismo, pero es what needs to happen for you to call this a success? ¿Qué necesita ocurrir al final del día para que tú consideres que esto ha sido un éxito? Y esa pregunta la tienes que hacer desde el principio para, como dice Covey, empezar con el fin en mente. Porque si no estás disvariando, estás dándole mil vueltas a las cosas y pierdes el enfoque. Yo creo que el enfoque es una de las cosas que mayor impacto tiene en tener un objetivo claro y en lograr los objetivos que como empresario nos planteamos. ¿Qué otros errores ves desde tu punto de vista que estamos cometiendo los dueños de negocios en México? Bueno, un mensaje para mis amigos empresarios es la percepción que tienen de los abogados, que los quieren subir al barco solamente cuando ya existe un conflicto. Y muchas veces es demasiado tarde y es demasiado caro. Entonces, si tú te haces acompañar por un buen profesional del derecho que conozca del derecho de la empresa y te ayude a evitar los errores, en un momento dado lo vas a sentir como un gasto, pero en realidad es una inversión. ¿Y qué rol tiene, tú haces hincapié en el silencio, el orden y la introspección dentro del ámbito empresarial? ¿Por qué haces tanto hincapié en eso? Fíjate, así como te decía que en las negociaciones tienes que entender que detrás está una persona, en el empresario detrás está una persona. Fíjate, y una de las cosas que yo menciono con frecuencia es, y es una de mis pasiones, seguramente lo tratarás un poquito más adelante, todos los empresarios dedican pues fines de semana completos en Cancún o donde tú quieras a hacer su misión, su visión y sus valores. Una de las cosas que hice al llegar a tu oficina, me mostraste cuáles son pues, los criterios motivacionales que tú utilizas. Y yo una de las cosas, ese manifiesto, una de las cosas que yo siempre les pregunto, perfecto, este es tu manifiesto, esta es tu misión de la empresa. ¿Cuál es el tuyo propio? Y una de las cosas a las que a mí me emociona mucho y me he dedicado ya desde hace tiempo para acá es a la parte humana del empresario, la parte de la persona que hay detrás del empresario. Y por eso el aspecto del autoconocimiento, del silencio, de la introspección es tan relevante para que ellos como personas se desarrollen en sus habilidades que no necesariamente tienen que ver como empresarios, pero que como consecuencia los va a hacer mejor empresarios, más equilibrados, con mayor estabilidad emocional y una serie de factores que se requieren para asumir de manera consistente el enorme reto de ser empresario en este país. Es un reto enorme. Y yo creo que peor la tienen los emprendedores, ¿no? O sea, porque parece que todo está en contra, ¿no? El ambiente, el medio, la competencia, tal. Somos los villanos favoritos, pues en muchos ámbitos. Y somos, así como los abogados no tienen buena fama o no tenemos buena fama, pues los empresarios tampoco, ¿eh? Yo creo que es algo que tenemos que reivindicar y que hacer entender
a la sociedad civil en general del rol tan importante que generamos al tomar un riesgo, qué significa perder el sueño cuando llega el día último y no te ajusta para la quincena, tal. Ese tipo de presiones no aparecen en ningún libro. Nadie nos da medallas, pero eso es una realidad que tenemos que afrontar todos los días y que además generamos una labor social y un valor agregado muy importante, generando empleo, pagando impuestos, generando estabilidad. Pero en fin, a lo mejor ya me estoy yendo más allá de la pregunta del silencio, pero a mí me importa mucho la persona que está detrás del empresario. ¿Y qué fue lo que te llevó? ¿Cuál crisis fue la que te llevó de estar pues, dirigiendo una empresa, participando como abogado, a involucrarte también ya en temas de sentido de vida? Cuéntame qué pasó. Fíjate que yo al cumplir 50 tuve una crisis personal, una crisis existencial, una crisis de mitad de la vida que yo no sabía ni siquiera que existía, Pau. O sea, y esto curiosamente me ocurre en una junta de consejo en Atlanta, cuando me entra una especie de persecuta personal en la que digo, oye, Hugo, a ver, todo está bien, la chamba va bien, la familia va bien, tu relación con Dios va bien, tienes muy buenos amigos, pero una profunda sensación de que algo faltaba me tenía totalmente desconcertado. Y en una junta de consejo en la que me ofrecen la vicepresidencia internacional de Méritas, que es la segunda afiliación internacional de abogados más grande del mundo, somos 9,000 abogados, estamos en 94 países, o sea, una responsabilidad enorme que nunca le habían ofrecido a ningún latinoamericano en la historia de la organización. Me pega con tubo, me voy al bar de un hotel, que yo no frecuento terminar los días de chamba en el bar, y me encuentro con un muy buen amigo y le empiezo a platicar esta situación y me dice, a ver, tranquilo, you are in your midlife crisis. Estás en tu crisis en la mitad de la vida. Y digo, ¿qué es ese concepto? Y me dice, Bob Buford, un amigo, fundó un instituto precisamente para los especímenes como tú que se sienten desconcertados al llegar a esta edad. Y tiene un libro muy bueno que se llama Halftime. Y fíjate el título, qué interesante, Pau. O sea, el título es Halftime from Success to Significance, del éxito a la plenitud. Bueno, desde el título me enganchó, me lo leí en un día y me di cuenta que yo estaba clavado en esa crisis existencial de la mitad de la vida que es tan poco conocida y que en México confundimos con la crisis de los 40, en la que se compran un convertible, cambian de modelo de casi todas las cosas, creen que el plan B es más interesante. ¿Es la segunda adolescencia esa? Pero fíjate, la segunda adolescencia en realidad es la crisis de la mitad de la vida, porque es un conflicto existencial que te reta, Pavo, a redescubrir tu lugar en el mundo. Es Viktor Frankl, que es uno de mis autores favoritos, como contexto digo, pues que es un psiquiatra vienés que tiene unos libros espectaculares como El hombre en busca de sentido. Es un judío que estuvo en un campo de concentración en Auschwitz y es fundador de la logoterapia, que es básicamente la búsqueda de sentido. Él dice que el vacío existencial pues, es la enfermedad de nuestro siglo. Y precisamente esto detona cuando tú le has apostado toda tu vida a un caballo profesional, económico, de fama, de prestigio social, y te das cuenta de una realidad durísima. No fue suficiente. Llegas por la puerta de la decepción de entrada y dices, le aposté al caballo equivocado. Y a mí me pasó en una operación muy particular. Yo siempre tuve la ilusión de estar en una fusión internacional, pues que fuera pública, que tuviera un threshold de los billones de dólares. Y tuve la oportunidad de representar a Daimler Mercedes en su función con Renault-Nissan. 2 años de trabajo, fue una chamba impresionante, te podrás imaginar un reto profesional precioso, el equipo de trabajo funcionó padrísimo, eran llamadas, pues ya te imaginarás, horarios de Tokio, horarios de Alemania, tal, era un reto interesantísimo. Duramos 2 años y yo, Pavo, pensé que cuando cerráramos, pues dije, pues yo me voy a sentir en las nubes, ¿no? O sea, mariposas en el estómago, ya la hice, ¿no? Profesionalmente. Y ahí me llega esa profunda decepción que fue justamente una semana antes de esto que te cuento de Atlanta. O sea, porque termino, al día siguiente no hubo mariposas en el estómago, no hubo nada, pues sí, tuvo una cobertura enorme. La presidencia de la República de Enrique Peña Nieto en ese momento le hizo mucho auge, tuvo mucho eco en los noticieros internacionales. Y al día siguiente, pues digo, ¿is that it? ¿Esto era todo? ¡Qué decepción!
Y de ahí me voy a Atlanta, a la Junta de Consejo, y me recomiendan este Halftime Institute y este libro, y empiezo lo que ellos llaman el Halftime Journey. Decir, a ver, ahora sí vamos a rascarle adentro de las cámaras ocultas del corazón. ¿Qué es lo que te faltaba? Y hablabas tú hace rato de silencio, ¿no? Pues ese silencio, esa introspección, pues te hace, Pavo, enfrentarte a tus dragones de siempre, a tus efectos dominantes y a darte cuenta, esa fue una de mis conclusiones personales, que mientras no encuentres el sentido de tu vida, mientras no des respuesta a ese para qué estoy aquí, mientras no sepas cuál es tu misión personal, para qué fuiste creado y para qué existe, pues siempre va a haber ese vacío en el corazón que por más que lo adornes con los mayores éxitos empresariales y profesionales, tal, pues nunca va a ser suficiente. Ahora pareciera que con tanto ruido, con tantas distracciones y con la velocidad a la que vamos el día de hoy a nivel tecnológico, pues la parte del sentido de vida, pues como que lo podemos ir pateando y estarnos distrayendo con otras cosas. Y fuera de una parte, pues romántica, conceptual o filosófica, a nivel práctico, ¿cuáles serían las recomendaciones para que encontremos ese sentido de la vida, pero también de una manera profunda? Fíjate que después uno de los detonadores de esta crisis, bueno, hay varios resultados positivos de esta crisis. Después de esta crisis personal, familiar, matrimonial, yo busqué por todos lados algún instituto, alguna organización en algunas partes del mundo, así como busqué el Halftime Institute, que acompañaran a las personas y a los matrimonios a llevar a cabo un proyecto de vida común, porque básicamente pues queríamos lo mismo, ¿no? Sacar un proyecto de vida en común, y en todos lados recibí la respuesta típica del que pregunta, no existe, pero no estaría nada mal que tú lo fundaras, ¿no? Y de ahí nace, hace ya 10 años, Family Consultoría, que es una asociación civil que se dedica al acompañamiento personal, matrimonial y familiar de las personas. Hoy tenemos 14 terapeutas, hemos dado ya más de 32,000 consultas y ha sido un proyecto padrísimo en el que estamos involucrados muchos empresarios muy comprometidos con la familia, que para nosotros es la célula básica de la sociedad. O sea, si hoy nos quejamos, Pavo, del estado del tejido social, pues el tejido social es tan sano como las familias que lo componen, ¿no? Entonces, pues estábamos del lado o de quejarnos o de poner manos a la obra y hacer algo y subirte al barco de la solución, ¿no? Y este es uno de los resultados muy concretos de esta crisis existencial. Surge Family, está muy sólido. Por cierto, si tu escucha le interesa tener un acompañamiento de este tipo, porque tienen Family Kids que atienden niños de 6 años, no tienes idea las problemáticas de los niños de esa edad. Ansiedad y depresión a los 6 años, ¿no? Hay Family Teens, un poco más grandes, hay Family adultos y se hizo desde entonces un Family Sentido de Vida. Ese Family Sentido de Vida genera, y esta es la segunda consecuencia de esta crisis, yo siempre he pensado que las podas de la vida sirven para algo, el patrón nos pone pruebas, pues no con el objetivo de darnos en la torre, sino generar un entorno de poda y de crecimiento personal, ¿no? Y este es como un resultado muy concreto. Surge Family Sentido de Vida genera una metodología muy concreta para encontrar tu misión de vida, tu proyecto de vida, tu llamado y tu propósito. Hablabas de aterrizarlo más allá de un tema de romanticismo. Esto no es un tema de romanticismo, es un tema de necesidad del corazón humano. That's how we're wired. Así nos hicieron. Y yo estoy convencido, siendo criatura, que si soy criatura, hay un creador, y el creador no nos creó, pues a ver si pega, ¿no? O sea, como prueba y error. O sea, nos creó con un objetivo muy concreto. Y dentro de ese DNA que tenemos está una misión personal que llevamos impresa en el corazón, pero que es dificilísimo encontrar pues en ese ruido al que tú te refieres, encontrar pues en las redes, en los medios, envueltos en una hiperactividad ridícula en la que vivimos, y es por lo que yo, y vuelvo al tema del silencio y de la introspección, recomiendo mucho que nos demos esos espacios de silencio para encontrarla. Y si quieres un poquito más adelante, te platico cuál es esa metodología práctica, concreta y específica que desarrollamos en Family que ha ayudado a un montón de gente. Hablas también de que hubo pues una crisis matrimonial, que luego eso te llevó al Camino de Santiago.
Cuéntanos qué aprendiste en esa etapa. Pues yo creo que es parte de lo mismo, ¿eh? Cuando estás desconcertado y tienes una crisis existencial, pierdes la brújula y no sabes ni para dónde darle, ¿no? Y te llevas entre las patas a la gente que más quieres, ¿no? O sea, y ahí es, si tú no estás bien, pues lógicamente tus relaciones personales y cercanas, pues tampoco están bien. Y ahí, pues en primer lugar está el matrimonio, que es una relación, pues yo creo que la más importante, según Arthur Brooks, de quien hablábamos hace un momento, es un componente esencial de la felicidad. Es un estudio que hace Harvard. La felicidad está muy ligada, según este estudio, a la calidad de tus relaciones interpersonales. ¿Y cuál es la relación interpersonal más cercana? Pues es el matrimonio. Cuando uno de los dos entra en crisis, pues el matrimonio entra en crisis. Entonces, o sea, de ahí surge Family, surge la necesidad de escribir este libro que yo dije, pues soy el único loquito que pasa por este proceso, y resulta que lo toma Penguin Random House, que es la editorial más grande del mundo, y pues se convierte en un bestseller. Ya lo han reimpreso 17 veces, está en no sé cuántos países, y pues fue muy gratificante ver que había muchos loquitos como yo, ¿no? Para los que nos están escuchando, el libro se llama La crisis de la mitad de la vida, haz un alto en el camino. Cuéntame, Hugo, ¿qué aprendiste del Camino de Santiago? Y si crees que todos lo deberían de hacer en algún momento de su vida. Bueno, yo pienso que si son tan clavados y tan intensos como yo, definitivamente necesitan rodearse de ese espacio de introspección y de silencio que necesariamente se da en el camino. El camino tiene una magia muy especial. Cada quien podrá tener su camino de Santiago. Para mí fue ese. Hay gente a la que la vida lo interpela de otras maneras, Pavo, con alguna enfermedad, alguna muerte cercana, alguna quiebra, algún divorcio, tal. Para mí ese fue un parteaguas, y yo creo que la magia del camino es muy difícil de explicar cuando no la vives. O sea, yo invitaría a tu auditorio a que se diera un tiempo, pero no es el único. Están las peregrinaciones a Talpa, está el camino de Maús. Por ejemplo, después de esto yo hice también con mi esposa, en un proceso de reconciliación profunda que fue precioso, la Vía Francigena que llega a Roma. Entonces, o sea, todo lo que, a ver, la peregrinación, pues es, nosotros somos nómadas, ¿no? O sea, de alguna manera hemos estado peregrinando toda la vida, y caminar en soledad, aguantar pues las incomodidades, los dolores, las ampollas, los calores de 40 grados en España en ese momento, y ponerte en una situación de soledad y de vulnerabilidad. Híjole, salen unas cosas padrísimas que hemos aprendido a ignorar a lo largo de la vida, ¿eh? O sea, es un cuestionamiento personal íntimo del que no puedes escapar. Allá no hay hiperactividad, no hay celular, no hay gente, no hay amigos, no hay distractores, no hay chamba. Ya estás tú contigo y con tus pensamientos y con tus dragones, y pues no hay más que entrarle, ¿no? Te enfrentas con la realidad y no hay para dónde hacerse. Así es, así es. Oye, Hugo, y después tuviste otra gran crisis. Dices que la última, no sabemos. Bueno, la última será en la tumba, mi querido Pavo. Pero tuviste un accidente importante en Bérgamo, ahí andando en moto, con 5 días en el hospital, con 9 costillas rotas. Cuéntame qué pasó y qué aprendiste de esto. Si estás escuchando este programa y no te has suscrito a mi canal de YouTube, hazlo de una vez. Al llegar a 100,000 suscriptores, haré un sorteo exclusivo para ellos con los 10 libros extraordinarios sobre negocios, marketing y crecimiento personal, además de una consultoría 1 a 1 conmigo. Ve a suscribirte de una vez para que no te pierdas nada. Bueno, fueron 5 semanas en el hospital. 5 semanas. 5 semanas, sí. De hecho, una de las definiciones que yo hago de la crisis de la mitad de la vida es que es una crisis existencial, porque las preguntas inherentes a esta crisis, Pavo, son las que hemos aprendido a ignorar. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy aquí? O sea, si hoy nos están escuchando el auditorio, que alguien te mire a los ojos y te diga, ¿para qué naciste? Tú dime, ¿para qué estás aquí? Pues sientes que el piso se hunde bajo tus pies, porque es algo a lo que no le has dedicado tiempo. Y es una pregunta fundamental que acompaña al hombre desde que está en la tierra. Esa sería la primera crisis, la crisis de la mitad de la vida, una crisis existencial. Tú te referías a la adolescencia, y es una adolescencia porque necesitamos redefinir nuestro lugar en el mundo. Es una crisis que tambalea todas las cosas en las que tú te has sentido cómodo y seguro, y que te obliga
a cuestionarte esta pregunta: ¿para qué estoy aquí? De ahí viene ese segundo libro. Ese segundo libro se llama ¿De qué se trata la vida? Pues yo estoy convencido de que la vida se trata de encontrarle el sentido, tu misión personal y de dar respuesta a tu llamado. Los americanos le dicen your calling. Y al auditorio le pregunto, si esto es un llamado, yo te invito a preguntarte, ¿quién llama? ¿Quién está llamando allá afuera? Who's out there, ¿no? Y después de muchas sesiones, conferencias, videos que pueden encontrar en mi página y en mis redes, viene este accidente que fue hace 3 años. Fue un accidente en moto. Pues prácticamente estaban todos los elementos dados para que yo no sobreviviera. Moto de carretera. Una motocarretera, sí, rebasando una camioneta, una vagoneta gris de una persona que vi, una señora que yo le puse Giovanna, porque pues le puse Giovanna, y nos miramos un instante y estoy absolutamente convencido que ella cambió mi vida y yo la de ella, ¿no? Y que fue una cosa que con el tiempo mi familia y yo nos dimos cuenta clarísimo, que mis amigos motociclistas me decían, ¿oíste? Le pudo haber pasado a cualquiera. Y yo digo, no. Esto llevaba mi nombre y apellido. Esta estaba diseñada específicamente para mí. O sea, y son de las situaciones en las que ves la mano de Dios detrás de esto, ¿no? Tal vez era lo que yo necesitaba, ¿no? No había parado ni después de mi primera crisis, de la primera llamada. Seguía volcado en una agenda hiperactiva, en lo profesional, en lo social, en lo personal, en lo deportivo, en lo espiritual, pero pues sin un momento de pausa, sin yo predicando el tema de haz un alto en el camino. El primero que no lo hacías es uno, ¿no? Es mucho más fácil escribir que dar ejemplo, ¿no? Y ahí, en esa situación extrema, me doy cuenta que me estoy enfrentando, Pavo, a un tipo de crisis de un calado distinto, de una profundidad distinta. Ya las preguntas no eran, ¿soy feliz? Pues no, esa pregunta se le hace una persona que sabe que tiene vida adelante para responderla, ¿no? Aquí las preguntas eran de otro calado, y por eso yo digo que no es una crisis existencial, sino una crisis trascendental. Lo que yo me preguntaba es, ¿me voy a morir? ¿Qué me va a pasar si me muero? ¿Existe Dios? ¿Hay cielo? ¿Hay infierno? ¿Hay juicio? ¿Dónde voy a acabar? Y eso fue en el momento, mientras estabas en el hospital, ¿cuándo te preguntabas todo eso? Yo creo que en el momento estás tan aturdido que estás tirado en el suelo. Yo tenía pues 10 costillas rotas, el húmero, pues no sé ni los nombres de los huesos, pero muchos de ellos estaban rotos, con una lesión severa en el nervio radial. Afortunadamente estaba consciente, y porque además llegué a un hospital público en Italia. Yo dije, pues llega un mexicanito ahí medio roto, pues a la hora que se den cuenta del dineral que le van a tener que meter al mexicanito para repararlo, pues va a ser mucho más fácil que digan, pues llegó muerto, ¿no? Yo estaba pensando en el IMSS aquí y dije, no, pues así me va a ir, ¿no? Entonces yo les decía, porque había quedado de verme con un amigo muy cercano, íbamos a pasar ahí por Lago de Como, él vive ahí, y había quedado de verme a comer con él. Entonces lo único que atiné a decirle a mi compañero que venía, porque pues, nos pusimos en pares, mi compañero Juan Pablo, le dije, háblale a Vittorio y él va a saber qué hacer. O sea, porque mi compañero de maestría desde hace 30 y tantos años, mi testigo de bodas, fui testigo de su boda, nos vemos todos los años, una gente muy cercana, y yo le decía, háblale a Vittorio. Entonces me preguntaba la enfermera en la ambulancia, ¿Dolore? No, Dolore. Pues yo decía, no. Decía, no me duermas hasta que llegue Vittorio. No me duermas hasta que llegue Vittorio. Y llegó un momento, pues yo estaba, pues tú imagínate, con todos esos huesos rotos, y me preguntaba, ¿Dolore? No me duele, pero no me vayas a dormir. Porque yo dije, me duerme y pues amanezco en la tumba, ¿no? Porque pues me van a tirar por ahí, ¿no? Entonces no alcanzó a llegar Vittorio, pero después tuve una extraordinaria experiencia con el hospital en Bérgamo. Es un hospital que se llama Juan 23, en memoria del Papa Juan 23, que fue la crisis de COVID más intensa de Europa. Ahí fue la fuente de COVID. Murieron en esos pasillos en los que me estaban atendiendo a mí, pues yo creo que miles de personas, y llegué con COVID. Yo no sabía que tenía COVID. Entonces, primer muestra. O sea, no solo venía medio roto, sino que pues llegué con COVID, y para ellos era pues un tema súper, súper especial, ¿no? Entonces, yo creo que fue una experiencia así, pues la más dura de mi vida, por mucho, llena de matices, aprendizajes. Y me dice, oye, ¿qué pensaste en este momento? No sé, pues no sé, yo duré 3 semanas en coma, con morfina, con persecutas, con pesadillas,
pues incluso con algunas experiencias sobrenaturales que viví, que pues son muy difíciles de explicar, pero pues que las viví y esas pues yo las pongo en mi tercer libro que va a salir en octubre. Y yo no pretendo convencer a nadie de que fueron reales o no, pero de que las viví, ¿no? A ver, ¿y qué piensas hoy sobre la muerte después de esa experiencia y que vale la pena que la gente lo sepa o lo reflexione? Fíjate que para mí así como uno de mis temas centrales que me llevó a escribir mi segundo libro y de verdad a especializarme en el tema del sentido de vida, fue ver el vacío existencial en el que vivimos la enorme mayoría de las personas que no nos preguntamos esas cuestiones existenciales a las que estamos acostumbrados a sacar la vuelta. La muerte para mí es otro gran tema. O sea, es un tema pues, que ignoramos totalmente. Yo le sugiero al auditorio que trate de hablar de la muerte en alguna comida familiar. Y la reacción inmediata va a ser, oye, espérame, no te pongas tan drástico, bájale, vamos platicando de temas más agradables, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a sacarle la vuelta al tema de la muerte. Y pues no necesito decirle al auditorio ni decirte a ti que si hay una cosa absolutamente certera que va a ocurrir con absoluta certeza, pues es que en el tiempo nos vamos a morir, ¿no? Y me llama mucho la atención porque nuestra sociedad actual está acostumbrada a sacarle la vuelta a la muerte. Y pues es que produce un vértigo enorme, esa incertidumbre tal, y yo en este tercer libro te puedo decir que duré 2 años y medio escribiéndolo, se va a publicar, lo publica también Penguin Random House, el título que estamos debatiendo es Antes de irte, recuerda vivir, el subtítulo es Piensa en tu muerte y exprime la vida. O sea, un tema así, pues que además nadie me contó, yo lo viví, mis 3 libros son vivenciales y lo que yo pretendo es que mi testimonio le sirva a los demás. Les sirve a los demás decir, ¿cuál es el libro que a mí me hubiera gustado leer en mi crisis de la mitad de la vida? Y como todo, pues no existe, escríbelo. ¿Cuál es el libro que a mí me hubiera gustado leer para encontrar mi misión y mi propósito? Que afortunadamente ya hoy lo tengo bastante más claro, pero que luego entran las dudas cada rato. O sea, como decía Facundo Cabral, en aprender a vivir se nos va toda la vida. Y el tercer tema, el de la muerte, pues ahora sí que te puedo decir, consulté más de 72 libros de todo tipo. ¿Qué opinan los mayas, los olmecas, los aztecas, en el budismo, en el judaísmo, los musulmanes? ¿Cuál es nuestra visión cristiana? Porque yo soy católico y para mí es un enorme regalo haber recibido el don de la fe y tener una visión sobrenatural muy concreta al respecto, que la comparto. Yo no pretendo convencer a nadie de que se convierta a nada, pero lo que sí te digo, Pablo, es que pretendo invitarlos a la reflexión de temas centrales como el sentido de su vida y el sentido de la muerte. Y si yo le preguntara al auditorio, ¿te vas a morir? ¿Qué te va a pasar cuando te mueras? Ojalá y tengas una respuesta. Sí, a mí sí me llama mucho la atención, siempre me ha llamado la atención. Yo también soy católico, soy creyente y el nivel como de tranquilidad mental que me da la certeza que yo tengo de lo que va a pasar cuando me muera, no me explico cómo será para otros que ni siquiera se lo plantean, ¿no? O que lo evaden. Pero eso no resuelve tu sentido de vida. ¿Por qué hablas mucho de experiencias sobrenaturales? ¿Qué experiencias sobrenaturales has tenido, además de sobrevivir a este accidente? Mira, muchas cosas. Dentro de muchos de los libros que leí, hay una temática que seguramente habrás leído que se llama las SM, las experiencias cercanas a la muerte. Hay un libro maravilloso de John Flader que se llama Al otro lado. Hay muchos psiquiatras, psicólogos. Hay un libro que está muy de moda en España que se llama La supraconciencia, la vida más allá existe. O sea, cada quien lo aborda desde su óptica. Es un tema interesantísimo, apasionante. Una de las conclusiones que llevo es si logro con esta carrera paralela que he desarrollado como escritor, conferencista, divulgador, de que la gente se cuestione estos temas desde su óptica personal, porque te repito, nadie de afuera en la vida te va a poder decir, esta es tu misión. Pues no, esa la tienes que descubrir tú. Esto te va a pasar al morirte. Pues no, es una posición personal. De hecho, este tercer libro, Pavo, se iba a llamar La apuesta final. Y la apuesta final me la rechazó el editor porque dice, oye, no se sabe si estás hablando de póker, de básquet, de box o etcétera. Pero para mí la apuesta final, y eso me gustaría invitar a tu auditorio que lo cuestionara a fondo, es ¿qué te va a pasar al morir? Y nomás hay 2 sopas, ¿eh? ¿Hay más allá o no hay más allá? Nada más hay 2 sopas y nada más hay 2 apuestas. Si no hay más allá,
y eso lo dice José Ramón Ayllón, un filósofo español que me va a hacer el favor de escribirme el prólogo del tercer libro. Si no hay más allá, en cuestión de tiempo vas a hacer un certificado de defunción, una vacante, un duelo, cenizas, olvido y nada. Nada, ¿eh? Por más importante que te creas en la vida y en el mundo, si no hay más allá, eso es lo que te espera. Ese es tu futuro. Te olvidan en cuestión de... Y se acabó, ¿eh? Y ahorita tú crees que eres el ombligo del mundo y el centro del planeta y eres importantísimo. Pues no, maestro, si eso es lo que hay, pues se acabó, ¿no? Y por otro lado, yo estoy convencido, Pavo, que si todo tiene consecuencias, ¿por qué la vida misma no las tendría, no? O sea, y eso yo lo sostengo en diálogos con los filósofos de quien les he aprendido un montón, es, si la vida no tiene consecuencias, esta es una broma muy cruel. ¿Cómo? O sea, no hay premio, no hay castigo, no hay mérito. O sea, todo lo que hicimos aquí no va a servir para nada. Entonces, eso te abre la otra posibilidad, que hay más allá. Hay premio, hay castigo, hay cielo, hay infierno, hay juicio, hay Dios, hay demonio, tal. Y esto es lo que yo desarrollo en este tercer libro, pero de una manera... Imagínate el reto de escribir sobre algo que nadie quiere leer. Y eso ya me pasó con el libro de la crisis de la mitad de la vida. Yo dije, pues yo voy a escribir y voy a vender 3 libros para mis friends and family. Y pues no, resulta que la raza conectó y se vendió muy bien. El segundo también, el tema de la búsqueda de sentido con una metodología muy práctica y muy concreta que yo lo utilizo, Pavo, como una especie de libro de texto en mis conferencias sobre esta temática. Te platicaba, acabo de terminar un ciclo bien interesante en España, en el IESE, que me invitaron a esta temática porque yo tenía mucha ilusión de que siempre traemos a los españoles a hablar a México. Y digo, oye, los mexicanos, pues que no tendremos nada que decir por allá. Fueron, la verdad, muy buenas, se van a repetir, se vendieron todos los libros que se llevaban, etc. Y en este tercer libro, mi objetivo es eso, es enfrentar al lector con su muerte. Otro tema del que nadie quiere hablar y leer. Así que te pido, por favor, que compres por lo menos un libro para que con eso ya no me regañe el editor, ¿no? Vamos a poner por ahí también los links que tienes de los libros que ya están escritos y en su momento también del nuevo. Hay un concepto que tú has desarrollado también que creo que para las personas de negocios es importante y es eliminar la prisa. Cuéntame qué hay detrás de eso. Fíjate que para mí es un moto central, es uno de mis objetivos incumplidos en la vida. Desde que tomo el programa del Halftime Institute hace ya 10 años, bueno, ya tomé 4 programas con ellos. Como ves, soy un poco intenso y clavado. Desde el primero, uno de mis objetivos centrales era, ellos le llaman Ruthlessly Eradicate Hurry. Elimina, no sé cómo poner la palabra ruthlessly, despiadadamente las prisas, ¿no? Porque una de las cosas con las que vivimos los empresarios es una prisa enorme y la prisa mata el misterio y la alegría de vivir. O sea, y si te fijas, una de las cosas que desarrollo en este tercer libro es la importancia de instalarnos en el presente. No lo hacemos, Pablo. Yo no sé tú, pero yo estoy muchas veces en esta reunión y ya estoy pensando qué voy a pedir en la comida, y en la comida estoy pensando en el postre, y en el postre estoy viendo que tengo una cita a las 4:30 y vivimos. Anhelo. Vivimos volcados en el futuro, que es un tiempo que no existe. El único tiempo en el que podemos ser, existir, crecer, amar, fundar y vivir es el presente. Y el presente, lo dicen muchos autores como C.S. Lewis, es lo que más se parece a la eternidad, porque es un tiempo sin tiempo. El pasado ya se acabó, ya fue. Y tiene muy mala fama el pasado, y yo no le doy mala fama, porque ahí es el lugar en el que almacenamos todo lo que hemos hecho. Bueno, malo, ya está, ya no se puede mover. El futuro pues genera muchísima ansiedad por la incertidumbre que tiene, ¿no? Y el presente, hay Jacques Philippe, que es un sacerdote francés que me encanta, tiene un libro del manejo del tiempo y habla del tiempo cronológico y del tiempo del corazón. El tiempo cronológico es el que medimos en meses, días, años, horas, minutos, y el tiempo corazón se mueve de una forma distinta. Es la enorme diferencia, y esto tiene que ver con tu pregunta de la prisa, entre el hacer y el ser. Estamos volcados en el hacer y en el tener, pero el reto verdadero es ser. ¿Y en dónde puede ser? Solamente en el presente.
Y la prisa es una invitación y una exhortación y un engaño constante para volcarnos en el futuro y para quitarle entidad al presente. Te roba la intensidad de la vida porque estás pensando en el más allá. No sé si te has fijado, la mayoría de las personas que están viviendo un momento, bueno, memorable, ¿qué hacen? Sacan su celular para tomarse una selfie. ¿Y qué quiere decir? Otra vez, salirse de la instalación en el presente. Te comparto una experiencia reciente que tuve. Yo tenía muchísima ilusión de ir a ver al Papa nuevo, León XIV. Tuve el enorme privilegio que me invitaron a una misa y dije, Hugo, no vayas a sacar el celular, no vayas a sacar el celular, no vayas a sacar el celular. Lo vi un instante porque pues pasó ahí muy rápido y al segundo ya me había sorprendido con el celular en la mano. ¿Y qué es lo que me queda en el recuerdo? No la foto, el instante como las que van a ver a Luis Miguel. Me vio. No me vio. Estaba mirando ahí al contexto y yo sentí que estábamos mirando hacia la misma dirección y para mí, por muchas razones, ¿no? Por ser un papá, que viene a cerrar un ciclo importante en la iglesia, por abrir una panorámica interesantísima de sencillez, de profundidad, de humildad, tal. Yo tenía mucha ilusión en conocerlo, pero esto lo pongo como ejemplo y el auditorio podrá pensar en un concierto, en un atardecer, en una fiesta, en un momento memorable de familia, tal. Yo los invito a que se instalen en el presente, que es algo que yo sigo sin aprender a hacer y sigo siendo esclavo de las prisas. Eso que yo trato de predicar me cuesta mucho trabajo vivirlo porque la vida no está resuelta. Como te decía, Facundo Cabral nos decía, en aprender a vivir se nos va toda la vida, ¿no? Hugo, está medio de moda la parte del estoicismo, ¿no? Para bien y para mal. Pero, ¿dónde está esa parte de volver a lo básico? ¿Qué es para ti volver a lo básico? Sí. Fíjate que una de las preguntas que yo hago mucho en mis conferencias y en las entrevistas que me hacen, Pau, es, oye, ¿te gusta el mundo que estamos viviendo? Y la respuesta del 100% es no. No me gusta, hay mucha violencia, hay mucha despersonalización, hay un individualismo y un egocentrismo descarado ya. Y yo digo, pues claro, si pasamos del teocentrismo, de poner a Dios en el centro de la vida para hacer como la medida de las cosas, a poner al hombre, pues somos muy malos jueces de nosotros mismos, ¿no? Y el tema del back to basics es lo que yo digo, volvamos a lo esencial. Si no nos está gustando el mundo que estamos viviendo, ¿qué es lo esencial? Lo esencial es la familia, el aprender a amar. Aprender a amar es poner, y yo me voy a la definición de los filósofos griegos, amar es querer el bien de alguien por encima del tuyo propio. ¿Cómo sería el mundo si viviéramos así? Oye, ya te pusiste otra vez romántico. No, eso es back to basics. Eso es regresar a lo elemental, a lo básico, a temas fundamentales, por ejemplo, de operar con una ética personal, profesional, familiar, de ser congruentes, de ser consistentes. O sea, ¿cómo sería tu entorno? ¿Cómo cambiaría tu entorno si vivieras esos valores esenciales? ¿Cuáles? Los que tú consideres que son los esenciales. Y por otro lado, yo siempre he sido muy admirador de los estoicos, de Marco Aurelio, de Séneca, de los antiguos. Y recientemente hay un autor que no sé si hayas leído que se llama Ryan Holiday, que se llama El obstáculo es el camino. Y para mí en este proceso de recuperación después del accidente, en el que pues, hubo muchas secuelas, afortunadamente ya ahorita realmente pues, no hay nada que dé pues, en contra de todos los pronósticos del Hospital de Italia, pues yo creo que al 99%, si hubiera algo por ahí, en el que pues mi brazo no se movió 7 meses, se dudaba que se fuera a volver a mover porque había una lesión muy fuerte en el nervio radial, entonces pues esa incertidumbre, imagínate cómo. Entonces para mí los estoicos, si siempre habían sido un referente de vida, pues fueron pues mi lectura cabecera por todos lados, ¿no? Y decían, el obstáculo es el camino, pues ¿cuál es el obstáculo? Pues intenta pues vivir sin mover tu brazo dominante esos 7 meses, pues fue una tortura. Y para mí entender que eso era parte de mi realidad, que por ejemplo hay una definición que yo uso mucho de madurez en mis conferencias, que la madurez es hacer las paces con la realidad y construir sobre ella.
porque pues, quisiéramos que el mundo fuera distinto, quisiéramos, no sé, que la personalidad de nuestros hijos fuera distinta, que el México que vivimos fuera más igualitario, más en lo que no hubiera tantas diferencias sociales, que realmente hubiera pues una seguridad que anhelamos mucho, pero pues no, la realidad es esa y cómo construimos sobre ella. Eso es la madurez, ¿no? En vez de estar pues quejándonos y queriendo que el mundo y que la vida sea distinta, ¿no? Eso por un lado, los estoicos. Y por otro lado, una de las cosas que a mí me parece fundamental es aprender, como dice Ryan Holiday, a utilizar el obstáculo como una herramienta de crecimiento personal. No lo escogiste, ¿eh? Te llegó. No es que vayas por la vida queriéndote accidentar en moto o queriendo tener un problema de algún tipo, pero cuando la vida te lo pone enfrente, pues hay que hacer con eso lo mejor que se pueda. Una de las experiencias muy valiosas que tuve recientemente en España, hay una persona, un amigo que se llama Fernando Vega. Fernando Vega es un tipazo, debe tener como 40 años, 42 años. Tuvo un accidente esquiando y se lastimó las vértebras y no puede mover las piernas. Y dentro de sus pasiones siempre fue el golf. Entonces, hoy es campeón del abierto británico, campeón del abierto irlandés, campeón de España de paragolf en la categoría seated. Y jugué con él allá y fue, o sea, yo lo veía y la verdad se me salían las lágrimas porque decía, esto es responderle a la vida haciendo del obstáculo el camino, ¿no? Y además me pegaba muy en lo personal porque uno de mis hermanos tuvo un accidente en bicicleta y él tampoco puede moverse hoy de una silla de ruedas. Y lo veía y decía, o sea, necesitan conocerse. Fíjate, Fernando es, además de conferencista internacional, Fernando Vega, tiene un libro padrísimo, te cuento el título, dice, Cuando la vida te da limones, pide tequila. Se me hace un titulazo, o sea, es una forma mucho más cercana que el de Ryan Holiday, que el obstáculo es el camino, pero los dos en el fondo te están diciendo lo mismo. ¿Y qué has aprendido de cómo tu hermano ha enfrentado este accidente? No, bueno, pues es mi gran maestro de vida. Realmente cuando uno vive cerca de él, se da cuenta de la dificultad que implica todo, de la naturalidad, la sencillez, la alegría, la visión sobrenatural con la que lleva su temática él y su familia. Pues primero que nada, no te vuelves a quejar nomás de nada, ¿no? Porque dices, sí, yo ¿qué me voy a quejar, ¿no? Y te das cuenta cómo desde su situación y desde su posición, pues es un foco de unidad familiar, de alegría, de abandono en la voluntad de Dios y de una tranquilidad que dices, pues esta no sería lógica si tuviera un sentido estrictamente humano, ¿no? ¿Cuál sería tu definición de riqueza, Hugo? Para mí, la riqueza es la capacidad de dedicar tiempo a lo que amas. Y esto lo platico muchísimo con mis amigos empresarios que yo les digo, o empresarios o los que sean, ¿no? Comerciantes o los que sean, les digo, oye, a mí no me interesa cuánto mide tu casa, ni tu departamento, ni tu yate, ni no sé, tu avión, tu lo que sea. Si no eres capaz de dedicar tiempo a lo que amas y a los que amas, o sea, a lo que te gusta hacer, pues para mí no eres rico, maestro. Tendrás mucha lana, pero no eres rico. Para mí esa es una definición fundamental de riqueza. Y una de las cosas que ahora que estuve en Madrid contraté a un coach del IESE para que me acompañara en un proceso en lo personal y en lo profesional en esta etapa de mi vida. Y tiene un libro que se llama El manejo de tu agenda o algo así. Y una de las cosas que te invita es a decir, revisa tu agenda todas las semanas. ¿Cuánto tiempo le invertiste o cuánto tiempo le dedicaste a las cosas que amas, a las cosas que te gusta hacer, a tus hobbies? Y si no te gusta lo que viste la semana anterior, bueno, pues entonces trata de resolverlo la próxima semana, porque yo estoy convencido que lo que no se agenda, por lo menos en mi caso, pues no ocurre nunca, ¿no? ¿Te gusta la moto? ¿Te gusta el golf? ¿Disfrutas dar conferencias? Seguramente disfrutas también escribir. ¿Por qué debemos de retomar los hobbies y no dejarlos pues al último de nuestra agenda? No, yo te puedo decir, los hobbies es lo que te hace sentir vivo, lo que te hace sentir joven. Para mí los hobbies es un aspecto fundamental de conectar con la belleza de la vida. O sea, una de las metodologías que nosotros definimos en el tema para encontrar tu misión de vida son 3 elementos: tus pasiones,
tus talentos y un sentido trascendente. Tus pasiones no es otra cosa que aquello que te encanta hacer, que te sientes transportado, que ahí no corre el tiempo, que harías sin ninguna paga, tal, y ahí podrían entrar algunos de tus hobbies. Obviamente, si tienes tan poco talento para tocar batería o para jugar golf como yo, pues claramente no es parte de tu misión de vida, pero sí una parte de tu hobby, que lo disfrutas un montón, ¿no? El tema de tus talentos, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, Pavo, la parábola de los talentos. O sea, todos recibimos talentos. Y una de las cosas que decía Bob Buford es, no se nos va a juzgar por lo que tenemos, sino por lo que hacemos con lo que tenemos. Entonces, eso para mí es invertir los talentos entendiendo pues una cosa muy sencilla, Pavo, que al que mucho se le diere, pues mucho se le pedirá. Y en algún momento dado tendremos que rendir cuentas, ¿no? Si vivimos en un país con 40 millones de pobres y tú y yo tenemos el enorme privilegio de haber podido estudiar, a lo mejor viajar, a lo mejor tener oportunidades personales y profesionales, pues el tipo de talentos que hemos recibido pues tendrá que ser acorde a las cuentas que se nos pedirá respecto a qué hicimos sobre ellos, ¿no? Y el tercer elemento de la parte práctica que nosotros en Family Consultoría desarrollamos para la búsqueda de tu misión y de tu propósito es el sentido trascendente. El sentido trascendente tiene dos dimensiones. Uno es el ir más allá de ti, y hoy vivimos pues, en una sociedad, Pavo, que conjuga la vida en términos de yo, mí, me, conmigo. Les digo mucho a mis amigos de Ciudad de México que pues, paso mucho tiempo allá por nuestra oficina. Les digo, mira, a mí me puedes asesinar a mi vecino, pero si de preferencia lo haces a 1 metro más para allá para que no me salpique la sangre, te lo voy a agradecer. Ese es el nivel de desinterés que existe en nuestro entorno y los centrados que estamos en nuestra persona, ¿no? Y el sentido trascendente en sí mismo pues, es trascender la vida, ¿no? Y volvemos a la pregunta incómoda que yo le hacía a tu auditorio hace rato. ¿Qué va a ser de ti al morir? Hugo, del golf, ¿qué has aprendido, que hayas aplicado en los negocios? Fíjate que el golf, digo, a mí me encanta por varias cosas. En primer lugar, porque el único que te mueves eres tú. No hay nada a qué echarle la culpa. Los árboles están ahí desde hace 50 años, el agua pues ahí tiene mucho tiempo, la pelota se va a mover a donde tú le empujes, el pasto está ahí, entonces no hay nada a lo que echarle la culpa, eso por un lado. Y fíjate que yo en lo personal, después obviamente me habían diagnosticado pues, que no iba a poder volver ni a jugar golf ni a escribir, que son dos de mis pasiones, obviamente desde niño. El encontrar el swing de golf, dos cosas. Uno, que lo único que depende de ti, y este es otro concepto estoico, concéntrate en lo que depende de ti. Una vez que la pelota está en el aire, si el viento, si el bote, si el... ya, o sea, suelta. Concéntrate en lo que sí puedes hacer. Y Frank Covey lo llama muy padre, tu área de influencia y tu área de preocupación. Nuestra área de preocupación siempre es enorme, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar? Si la guerra en no sé qué. Maestro, no te preocupes por eso. No puedes hacer nada al respecto. Preocúpate por lo que sí puedes hacer. Y eso es despegar el swing de la pelota. Y otra cosa que es fundamental para mí de aprendizaje es eliminar las prisas. En el golf o le encuentras el tiempo y el ritmo al swing, que es lo mismo que la vida. O le encuentras el tempo, el ritmo a la vida, o va a ser muy difícil que no vivas otra vez volcado en esas prisas en las que yo tengo toda mi vida tratando de superar. Dicen que lo bueno de los deportes en equipo es que siempre tienes a alguien a quien echarle la culpa, ¿no? Y más si hay alguien del otro lado, ¿no? ¿Qué es para ti el problemómetro? Es un concepto que leí por ahí de ti. Sí, fíjate que esto lo desarrollo en el segundo libro, De qué se trata la vida. Una de las cosas que yo comento en mis conferencias, no es muy ortodoxo, pero les digo que uno de los secretos de la felicidad es aplicar lo que les llamo el 11º mandamiento. Luego me dicen, no, espérame, maestro, son 10. Son 10. Para mí el 11º mandamiento es no la harás de tos. A mí se me hace fundamental. Y vivimos rodeados de gente que la hace de tos, nosotros mismos la hacemos de tos. ¿Y qué es hacerla de tos? Sacar un contexto, un problema de contexto en la realidad, dramatizar una situación que no lo merece. Y el problemómetro, yo digo, a ver, hay problemas nivel 1, se te hizo tarde, no sé, a lo mejor te dejó un avión en un viaje de placer, se te ponchó una llanta, y muchas veces con la reacción lo convertimos en un problema nivel 5, ¿no? Y hay problemas verdaderamente serios en la vida, la pérdida de un ser querido, que me parece que es de lo más doloroso, y por más que en la teoría yo te diga que he escrito de la muerte y que mi fe me da una tranquilidad enorme,
pero me da pavor perder a una gente que quiero, ¿eh? O sea, pues esto es la diferencia entre la teoría y la práctica, ¿no? Ese sería un problema a nivel 10, que bien gestionado queda en nivel 10, pero mal gestionado el nivel de problema. Si tu manejo, fíjate, hay un concepto griego que se llama crisis. Crisis viene de la palabra griega crinos, que es cruce de caminos. Una crisis no es un problema. Una crisis es un manejo de un problema. Y el problemómetro quiere decir cómo estás manejando ese problema que sí tienes. Un buen manejo, Pavo, te lleva a un problema a nivel 5 a reducirlo a un nivel 3. Un mal manejo, y te ha tocado ver los berrinches de algunos en el aeropuerto aventando cosas, inventando madres, porque el vuelo va 15 minutos tarde, ese manejo está convirtiendo un problema 2 en un problema a nivel 7. Ese es, en pocas palabras, el problemómetro. Me gusta mucho ese concepto. No lo había escuchado. Oye, Hugo, algunas preguntas breves, finales. ¿Qué es lo primero que haces tú al despertar cada día? Fíjate que hace tiempo leí un libro que se llama The 5 a.m. Club, que creo que es de, no me acuerdo de quién es. Bueno, no me acuerdo quién es, pero es un libro que empieza diciéndote cuál es tu rutina a partir de las 5 de la mañana. Yo, como me cuesta mucho trabajo madrugar, yo digo que él lo escribió en tiempo del Pacífico y como yo vivo en tiempo central, yo lo aplico a partir de las 7. Y desde entonces he desarrollado, desde hace muchos años, una rutina. Para mí lo que haces en el primer momento del día define no solo tu día, sino tu semana. Y tomando este concepto de este libro, yo, por ejemplo, la primera parte del día hago algunos estiramientos, porque ya a mi edad los músculos y los huesos amanecen muy poco flexibles, pero no más de 10, 15 minutos con alguna rutina, tal vez algo de tai chi, que me gusta el tai chi. Después de un buen café, porque soy adicto al café, hago por lo menos 20 minutos de meditación o de oración, específicamente de una conexión con Dios para preguntarle, patrón, ¿qué esperas de mí hoy en el día? Yo voy a ser muy creativo, me voy a meter en cosas, me voy a entregar a ese hiperactivismo que ya conoces que es uno de mis defectos dominantes, pero pues ayúdame a no perder el enfoque, ¿no? ¿Qué quieres de mí? ¿Para dónde le doy, no? Y la tercera parte, otros 15, 20 minutos, lo dedico a alguna lectura de algún tema de interés. O sea, por ejemplo, la dinámica cambia mucho cuando estoy escribiendo libros, que es lo que ha ocurrido en los últimos 10 años. Esta disciplina empieza a las 6:30 de la mañana y de 6:30 a 8:30 yo estoy escribiendo volcado y es como, yo soy un morning person, como que siempre en la mañana me llega pues las ideas más claras, mayor inspiración, tal. Y ya después empiezo pues a ver el celular y a ver otro tipo de cosas porque sé que el día te va a tragar, te vas a enrollar y la dinámica en la que vivimos pues es muy agobiante, Pau. Entonces, o te das tú mismo y defiendes a capa y espada esos espacios de silencio e introspección de lo que hablamos hace rato, o vas a vivir entregado a ese hiperactivismo del que todos nos quejamos, ¿no? Hugo, ¿cuáles serían los 3 negocios en los que nunca invertirías? Fíjate que yo no me acercaría ni de loco con negocios que estuvieran llevados a cabo por personas que no me generan confianza. O sea, para mí lo peor es pues la traición, sobre todo de gente que traicione la confianza que has puesto en ellos. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo soy un firme creyente de que los negocios son tan exitosos como las personas que los dirigen y las personas al final son humanos. Y esas personas humanas podrá fallar el mercado, podrá fallar el producto, podrá fallar la distribución, pero cuando te falla la persona, eso a mí me duele mucho y no me acercaría ni de broma con personas o que no son confiables o que no son congruentes, ¿no? En lo personal también, ¿eh? Para mí dice mucho lo personal, creen que son dos cachuchas distintos y no, somos una sola cosa, ¿no? ¿Con qué otros negocios o dónde más no te Pues fíjate que sentirías? negocios a los que no les entiendo. Por ejemplo, yo soy bastante malo para el tema de la tecnología y a pesar de que hay muchos entrepreneurs, startuperos que prometen mucho en temas de inteligencia artificial, como no les entiendo, me costaría mucho trabajo hacerme la pregunta que te decía hace rato. What needs to happen to call this a success? ¿Qué necesitaría ocurrir para que esto sea un éxito? Y como yo mismo no puedo poner esos medidores, pues prefiero mantenerme alejado de ese tipo de negocios. ¿Cuáles, además de tus libros, cuáles serían los 3 libros que todo dueño de negocio debería leer?
Fíjate que hay muchísimos libros en temas de negocios. Yo, uno de los que he recomendado últimamente es este de Ryan Holiday, del obstáculo es el camino. El otro es el del 5 a.m. Club. Pero yo incitaría al empresario que le invierta más a su aspecto personal, familiar y espiritual, porque de libros de negocios el empresario generalmente ya ha leído bastante. Pero temas de profundidad, de sentido de vida, de proyecto, de llamado, y de qué va a pasar con él cuando se muera, yo lo invitaría a que voltee a ver ese aspecto de su persona que hemos aprendido a ignorar y que le sacamos la vuelta. O sea, sí, el empresario hay que leer, hay que ser productivo, hay que ganar mucha lana, porque o sea, a mí me dicen ¿no? en mis conferencias, oye, entonces, ¿es malo ganar lana? No, ¿qué esperanzas? Para nada. Si es uno de tus talentos el generar dinero y no lo haces, pues le estás fallando a alguien, ¿no? Ahora, el tema es cuál es el apego y esto tiene mucho que ver en la medida que yo he visto muchos empresarios de muchísimos tipos y países ir creciendo en su propósito, va decreciendo el interés y el apego por la lana. Es impresionante, porque hay un hueco que le están apostando que lo llene algunas cosas que son externas cuando se dan cuenta que encuentran su propósito, su misión, que por cierto, yo te digo, mi misión clarísima es remover, inspirar y acompañar a los demás a que descubran su propósito. Remover yo lo hago a través de mis conferencias, las entrevistas, los podcasts como estos que me hacen favor de generarme una plataforma. El inspirar, pues para eso escribo, pues tienes 180, 200 páginas que van a ir acompañando al lector. Y el acompañamiento nosotros lo hacemos a través de Family Consultoría de coaches y terapeutas específicos, como los que yo tomé en el Halston Institute de Dallas, que te hacen, o sea, hacer un proyecto de vida de acuerdo a tus circunstancias personales, a tus talentos, a tus intereses y a lo que puede construir esa respuesta de para qué estoy aquí. ¿Hay algún hábito que hayas desarrollado recientemente y que haya tenido un impacto importante en tu vida? Fíjate que no recientemente, pero para mí el caminar se ha convertido en una terapia y en un hábito para mantenerme en forma desde hace ya algunos años. Todo empezó con el famoso Camino de Santiago. Yo no caminaba ni a la esquina. Y al darme cuenta de todo lo que ocurre en ti cuando estás caminando, y no caminando a un paso rápido con reloj, porque así empecé, ¿no? Con un típico intenso, ¿no? Con reloj, cuántos pasos, cuántos kilómetros, con tal. Y hay un tipo de caminata que yo estoy practicando mucho porque estoy muy clavado con el tema de la contemplación, o sea, la caminata contemplativa. O sea, camina, pero a un ritmo que te permita hablar, pensar, meditar, rezar, observar, gozar la naturaleza, tal, en vez de estar viendo el reloj. Y es un tipo de caminata meditativa, contemplativa, que me da, la verdad, no solo algo de condición física, sino mucha paz. Hugo, para mí el componente de encontrar el sentido de vida y de profundizar en cuáles son tus verdaderas creencias, creo que son elementos claves para construir una vida épica. Me encantan los libros. Me eché una repasadilla, pero no los he leído a profundidad. Los voy a leer. Y estoy muy agradecido por este tiempo que hemos tenido juntos. Y ahorita, hablando, para terminar, de tu libro, ¿qué has aprendido de Marian Rojas y qué crees que todos deberían de saber? Fíjate que Marian es una gran persona con la que he tenido la oportunidad de interactuar bastante en algunas conferencias y sesiones. Digo, ella evidentemente juega en la Champions. Yo todavía no juego en la Champions porque, y sobre todo ahora en Europa, te das cuenta, es una mega rockstar con una influencia enorme, enorme. Y platicando en cortito con Marian, cuando me hizo favor de escribir el prólogo de mi segundo libro, yo le admiro dos cosas y te lo digo a ti porque se le digo a ella. Digo, Marian, tienes una enorme capacidad de conectar con las fibras internas del corazón de quien te lee y quien te escucha, y de simplificar conceptos complejos. Marian es psiquiatra. La psiquiatría no es una ciencia fácil, pero la manera como ella desmenuza las cosas y las aterriza y las hace aplicables a la persona y le pone títulos a su libro como Encontrar tu persona vitamina, es algo con lo que es muy fácil conectar. Yo es algo que pretendo lograr porque sé que muchos de mis lectores y quien me escucha en mis distintas actividades divulgativas, pues no van a leer nunca a los grandes filósofos. Yo lo que pretendo, Pavo, es aterrizar los conceptos en mis libros y en mis conferencias para que tengan un acceso más cercano a la realidad para poderlo aplicar en su vida. Y eso es algo pues, que le he aprendido a Marian. Y con Marian conecto muchísimo, y ella lo dice en el mismo prólogo,
con el absoluto convencimiento, Pavo, de que la felicidad es una consecuencia de encontrar tu misión en la vida. Y por eso, para mí, ayudar a los demás que descubran la suya es una de mis razones de ser. Me encanta. Vamos a poner aquí en la descripción de nuestro capítulo los links de tu libro, los links de tu página también para que vean los otros contenidos que hayas creado. Y Hugo, estoy muy agradecido por este tiempo, por la inspiración y estoy súper inspirado por lo que hemos platicado. ¿Hay algo más que quieras agregar tú? Pues no, yo te diría que si los que nos escuchan escucharon algo que les haya movido a encontrar, buscar su misión y a cuestionarse qué va a ser de ellos al morir, pues yo creo que este tiempo ha valido la pena. ¿En dónde prefieres que te sigan las personas? ¿En dónde hace más contenido? ¿Dónde pueden saber más de ti? Yo creo que en Instagram. En Instagram es donde más pueden tener contenido, porque ahí o en mi página, es www.hugocuesta.com. En mi página hay pues 10 años de conferencias, más de 50 videos, 2 años de periodo de programas de radio. Y pues una de las cosas a las que yo más aspiro es a generar en las personas esas dudas, esas inquietudes para que ellos mismos le den respuesta desde su propia óptica y de sus convicciones personales. Hugo, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, lo agradecido soy yo, Pavo. Gracias por el espacio. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Soy Pavo Gómez Orea y si te gustó este capítulo, compártelo con tus amigos y califícanos con 5 estrellas en donde sea que lo estés escuchando. No olvides suscribirte en Spotify y en YouTube para que no te pierdas los siguientes capítulos. Te veo en la próxima entrevista épica.